Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. En esta oportunidad vamos a hablar de una enfermedad, o mejor dicho, de una condición que afecta a cerca del 1% de la población. Seguramente usted conoce a alguien o usted mismo está afectado por esto. Estamos hablando de las enfermedades, la enfermedad celíaca. Para eso ya nos acompaña, le queremos agradecer mucho al doctor Roberto Merino, es gastroenterólogo de la Clínica Las Condes, para hablar sobre este tema y otras enfermedades también que afecten a la zona, ¿no?, gastrointestinal. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un agrado poder estar compartiendo con ustedes. Y tan necesario, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte hemos estado escuchando quizás más personas que dicen no, o soy intolerante a algún alimento o tengo enfermedad celíaca. En particular, ¿qué es la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es específicamente una manifestación que se provoca en el cuerpo con la reacción inmunológica a una sustancia que contienen algunos cereales, que son el trigo, el centeno y la cebada. Desde el punto de vista práctico, esto hay que analizarlo con esta moda que es muy importante de asociación que ha hecho la gente de los alimentos con la salud en general y la salud intestinal. Desde el punto de vista práctico, la medicina está en exploración sobre si esas costumbres tienen un fundamento o no, pero la enfermedad celíaca es una de las enfermedades que tiene más fundamentos fisiopatológicos conocidos, en donde esta sustancia, que los cereales de estos trigos, centeno y cebada, fueron sintetizados durante la historia de la humanidad por cruzas dirigidas de cereales que finalmente tenían propiedades alimenticias que eran beneficiosas tanto en el cultivo como en su procesamiento, que daban a los alimentos ciertas características que los hacían beneficiosos por sobre los cereales naturales. Y por eso que se usaron y se han usado durante toda la historia del hombre prácticamente. Partieron en la Mesopotamia, pero finalmente generó que en algún grupo humano genéticamente condicionado habían personas que presentaban una reacción inmunoalérgica. Y es una reacción inmunoalérgica que parte en el intestino, pero desencadena una reacción que afecta a todo el cuerpo. Entonces, hoy por hoy se define a la condición celíaca como una enfermedad autoinmune generalizada, condicionada por la ingestión de gluten en el intestino. Entonces, esto es como una enfermedad autoinmune, como podría ser la artritis reumatoide o el lupus eritematoso, donde sabemos cuál es el agente causal y en este caso es el gluten de la dieta. Y como lo gatilla el gluten, ¿no? La ingesta de gluten, yo hablaba más o menos de una prevalencia de un 1%, eso entiendo a nivel mundial, pero Sí. esto ha ido aumentando conforme también hemos ido cambiando, me imagino, los hábitos o el consumo del La producto. verdad no se sabe bien, pero hay bancos serológicos de antes de la guerra mundial, de algunos voluntarios que dejaron su sangre y no tenían tanta prevalencia de anticuerpos antitransglutaminasa, que es el marcador para enfermedad celíaca, como en los tiempos actuales. Y finalmente el trigo, siempre está la teoría que el trigo actual es muy distinto al trigo del año 40 o 50, y en realidad no ha habido tanto cambio genético del trigo en el último tiempo. Entonces, desde el punto de vista práctico, sí ha habido más consumo de trigo. O sea, la cantidad de trigo que consume la población en general es mucho más. Pero el tipo no es muy distinto, pero la prevalencia e incidencia ha cambiado porque tenemos métodos más fáciles de diagnosticar. Estos anticuerpos antitransglutaminasa son mucho más disponibles, son más sensibles, están disponibles en todos los laboratorios. La posibilidad de hacer biopsias del duodeno también son mucho más fáciles y asequibles, pero en realidad son enfermedades que probablemente hayan estado presentes y no las podíamos diagnosticar. Y doctor, ¿cómo una persona se da cuenta que tiene esta condición? Lamentablemente, esta es una enfermedad que siempre se habla como que hay un iceberg, que hay un porcentaje que hace síntomas y un gran grupo de personas que están debajo del agua en un área oscura en donde pueden tener síntomas que son muy sutiles y no manifiestan claramente la enfermedad. Clásicamente, y se habla de la enfermedad celíaca de la forma clásica,
son personas que tienen signos de malnutrición, con diarreas frecuentes, signos de mala nutrición. Bajan de peso. Bajan de peso, pero finalmente estadísticamente son esos el menor número de los pacientes celíacos. Como en la población general es mucho más frecuente ser constipado y ser obeso, y esa es la epidemia de este tiempo, los celíacos reconocidos son más frecuentemente obesos y constipados que desnutridos y con diarrea. O sea, este 1% son los diagnosticados. Podría haber mucha más gente que los... Sí, es lo que se estima. Cuando se hacen series clínicas y se busca sistemáticamente en un grupo de la población, finalmente se diagnostica alrededor de un 1%. Pero de todas maneras, los que son asintomáticos igual se están provocando un daño, ¿no? Sí, como es una enfermedad autoinmune, ¿por qué es tanto interés de buscarlos activamente? Porque la enfermedad metabólica ósea, por ejemplo, es una enfermedad que progresa cuando uno no lo diagnostica. Y finalmente, por ejemplo, el riesgo de fractura, ya al año de estar haciendo dietas sin gluten, se iguala a la población normal. Entonces, finalmente, ese sería un incentivo, por ejemplo, para fomentar el diagnóstico de los pacientes celíacos y tratar de hacerlos que hagan la dieta sin gluten. La enfermedad, por ejemplo, metabólica de la anemia, que también a través de la anemia ferropriva y a través de otras carencias, también puede ser una cosa que se puede resolver. Y otros problemas que finalmente cada vez se están describiendo más. Entonces, problemas de infertilidad, problemas de menarquia tardía, que es la primera regla que les llega muy tarde, o la menopausia precoz, otros problemas hasta jaquecas frecuentes, hay gente que tiene problemas dérmicos que se pueden resolver. La característica de esta enfermedad y la expresión cutánea de esta condición celíaca es una cosa que se llama dermatitis herpetiforme. Que es una lesión muy característica y que a veces el dermatólogo puede hacer el diagnóstico de la condición celíaca solo mirando la piel, pero desde el punto de vista práctico, muchas afecciones cutáneas pueden tener un origen en la condición celíaca. Y otras cosas, hay desde dientes, alteraciones en la dentadura, aftas orales, como decía, desde el punto de vista de alteraciones tiroideas. Mucha asociación con enfermedades autoinmunes tiroideas está relacionado con esta autoinmunidad activada por la enfermedad celíaca. Hay enfermedades que, por ejemplo, comparten la genética que condiciona esta posibilidad de ser celíaco, como la diabetes tipo 1 o el síndrome de Down también se relaciona mucho con enfermedad celíaca. Y finalmente en esos casos, o los familiares de primer grado de pacientes celíacos, hay que buscarlos sistemáticamente. Claro, porque no es como que si uno no se trata esta enfermedad, que era lo que le iba a preguntar, finalmente va afectando la calidad de vida en muchas áreas de la vida, ¿no? Sí, y finalmente, como decía, hay mucha gente que pasa su vida sin saberlo. Y como decía, bueno, no por eso tienen una calidad de vida tan deteriorada, pero el riesgo oncológico, por ejemplo, en todas las series se ha visto que está aumentado, como un 1% más de riesgo oncológico general. Y en todas las series, cuando los pacientes celíacos empiezan a comer sin gluten, por la disminución de este estado inflamatorio, disminuyen ese riesgo oncológico en un 1%. Doctor, ¿esta condición es hereditaria? Es hereditaria, está asociado a un tipo de genética. Entonces, por eso los familiares de primer grado de un paciente con enfermedad celíaca son los que primero uno busca esta condición. ¿Y el diagnóstico para identificar esta condición, cómo se hace? ¿Cómo son? Uno busca unos anticuerpos anti el segmento de
con que reacciona el cuerpo, los anticuerpos antitransglutaminasa, que son anticuerpos de un tipo específico de inmunoglobulina, que son inmunoglobulinas A. Entonces uno tiene que medir que la persona a la cual uno le está midiendo anticuerpos tenga inmunoglobulina A y no tenga una deficiencia de inmunoglobulina A, que es una condición que puede tener un porcentaje de los pacientes celíacos también. Entonces, por eso se hacen ese doble examen, una medición de inmunoglobulina A totales y además la inmunoglobulina A antitransglutaminas. Un examen de sangre. Y un examen de sangre. Sí. Y en general es bastante barato, no es una cosa así especialmente caro. Y claro, usted dice que es hereditaria. ¿Desde qué edad hay que hacerse estos exámenes o desde qué edad hay que estar observando todos estos factores que usted nos ha dicho? En general, la enfermedad celíaca tiene como... es genética. O sea, finalmente uno tiene la condición y la predisposición. Pero hay distintos patrones de manifestación. ¿Ya? Desde el punto de vista operativo, se manifiesta cuando las personas empiezan a comer gluten. Y eso desde la infancia. Pero hay gente que tiene síntomas más floridos en distintas etapas de la vida y hay distintos como patrones de manifestación. Entonces hay niños que ya con la introducción de los primeros cereales con gluten, cuando parten así con el cereal de trigo, empiezan a... Cuando comen de todo, básicamente, ¿no? Sí, claro. Cuando dejan la leche materna y empiezan a comer cereales con trigo, caen en su curva de crecimiento, empiezan a tener diarrea, síntomas de mala absorción, empiezan a tener distensión o dolor abdominal, empiezan a tener cólicos. Bueno, ahí el pediatra sospecha la enfermedad. A veces esos síntomas son muy transitorios o no muy llamativos y finalmente pasan a la edad adulta y a veces o puede ocurrir que en la medianía de la vida puede producirse manifestaciones de esta condición y muchas veces hay otro grupo que permanece durante toda su vida con síntomas que son inespecíficos, como de que se confunde con colopatía funcional, con síntomas de distensión, a veces sin tantas manifestaciones de diarrea, a veces es solo esta cosa de hinchazón, meteorismo, dolor abdominal, y por eso hay que hacer una búsqueda activa. Entonces, en las personas que tienen síntomas de colon irritable o llamados trastornos digestivos funcionales, hay que buscarlo sistemáticamente, porque si bien el 1% de la población puede tenerlo, en los pacientes que tienen trastornos digestivos funcionales, que es un grupo de personas sintomáticas abdominales, eso puede llegar a un 10, a un 15%. Entonces, finalmente las posibilidades de encontrar celíaco en la gente que va a la consulta por colon irritable es mucho más alta, uno de 10. Entonces... Pero no es una enfermedad que esté específicamente fuerte en cierto grupo etario. Estoy pensando en muchas enfermedades que se desarrollan más en los adultos mayores, por ejemplo. No, hay algunas series que muestran que se desarrollan sintomáticamente en edad adulta y finalmente las complicaciones de la enfermedad celíaca, que son las complicaciones oncológicas, y eso es lo que uno siempre teme, después de haber tenido enfermedad celíaca durante muchos años de la vida, se pueden producir unos tumores intestinales que la verdad son bastante infrecuentes, que son linfomas del intestino delgado, ocurren en la edad adulta, ya ocurren después de varios años de enfermedad celíaca no tratada, ¿ya? Y eso ocurre en edad avanzada en general. Doctor, ¿y se da más en hombres, en mujeres? ¿Es indistinto? Indistinto. No hay factores en ese sentido. ¿Se mejora una enfermedad celíaca? La condición genética no, y la mejoría es sacando el gluten de la dieta. Esa es la cura completa. O sea, hay que eliminarlo. Porque el eliminar completamente el gluten de la dieta revierte la manifestación inmune y la persona vuelve a la normalidad. Ahora, eso no es fácil porque tenemos que es bastante más cara. No entiendo que cerca de un 20% más caro puede llegar a ser una dieta de una persona que quiere mantenerse sin gluten. Sí, lamentablemente el gluten está en muchas de las cosas que comemos habitualmente en la alimentación natural y a veces en forma explícita y otras veces oculta. Y lamentablemente cuando uno quiere comer sin gluten, los productos que están certificados sin gluten son más caros.
Y a veces, como el gluten es lo que le da la elasticidad a los alimentos, lo que le da lo que une la masa, con las otras harinas no se logra con tanta facilidad. Entonces hacen mezclas de harinas, de maíz, con arroz, con algunas gomas. Pero bueno, ahí está la inventiva de la gente que se dedica a la gastronomía para poder lograr ese efecto, pero eso con un mayor costo. Un obstáculo más justamente para las personas que están con esta condición. Vamos a seguir conversando sobre la enfermedad celíaca con el doctor Roberto Merino, gastroenterólogo de la clínica Las Condes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Seguimos conversando con el doctor Roberto Merino, es gastroenterólogo de la clínica Las Condes, hablando de esta condición, ¿no?, de las enfermedades celíacas. Pero, doctor, hay varias enfermedades y hay varias, sobre todo, medidas de prevención, ¿no?, para poder identificar, diagnosticar, pero también tratar para que no terminen en enfermedades más graves, ¿no? Hablábamos del diagnóstico, del tratamiento, pero la importancia, ¿no?, de que las personas conozcan este tipo de condiciones de enfermedades y que también puedan estar observando, estar controlándose y tomando medidas. ¿Se hace eso en nuestro país? ¿Es consciente el chileno de eso? Bueno, en general, cuando uno tiene cualquier tipo de patología, el tratar de diagnosticarla en una etapa preclínica, cuando todavía no es un problema, igual que el auto, antes de quedar en pana, probablemente sea algo más económicamente rentable. Entonces, desde el punto de vista conceptual, la medicina, lamentablemente, y no es que esté haciendo acá un discurso político, pero como se ha transformado en un negocio donde uno compra servicios cuando los necesita, uno llega tarde. Entonces, en las enfermedades que tienen un curso asintomático, nadie va a comprar un artículo que no necesita. Entonces, lamentablemente, en muchas enfermedades llegamos un poco tarde. Entonces, programas como este, transmitir la inquietud, puede ser el canal, no para asustar a la gente, sino que para transmitir información que finalmente pudiese ser útil para las personas que requieran hacerse una revisión preventiva. Y acá en Chile hay muchas cosas, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la enfermedad celíaca, los pacientes, no toda la gente tiene que hacerse estudios de enfermedad celíaca, pero como dijimos hace un rato, las personas que tienen síntomas de colon irritable, las personas que tienen estos trastornos tiroideos, personas que son hermanos, parientes cercanos de primer grado de gente que ya tiene enfermedad celíaca, deberían hacérselo. Entonces, desde el punto de vista práctico, así como eso, hay otras cosas, como son, en Chile tenemos alta tasa de cáncer gástrico, de tumores de colon, que lamentablemente cuando ya se hacen sintomáticos, llegamos tarde y nos cuesta caro tratar una enfermedad cuando ya es sintomática. Y finalmente lo que más queremos es llegar a las lesiones en la etapa preclínica. Y estamos llegando, lamentablemente en Chile, al cáncer gástrico cuando ya la persona está
vomitando sangre o con anemia y finalmente ya ahí no tenemos mucho que hacer por él. ¿Y cuáles son las recomendaciones que haría usted en ese sentido, en particular en estas otras enfermedades también? Hacerse, bueno, los controles habituales, ¿desde qué edad? ¿Qué factores hay que analizar? No solamente estoy pensando en esta enfermedad celíaca, sino que también el cáncer y otros que usted ya mencionó. Bueno, finalmente eso es. Finalmente los programas de detección precoz de cáncer gástrico debieran incluir ya desde los 40 años un estudio endoscópico en Chile, especialmente dirigido a los familiares de primer grado que han tenido un familiar con cáncer gástrico. Por ejemplo, lo mismo con el cáncer de colon. Hacer chequeos preventivos, por ejemplo, nosotros en la clínica tenemos esta cosa de hacer test de hemorragias ocultas, hacer masivamente ya desde los 45 años. Y en los pacientes que tienen hemorragias ocultas positivas, hacer estudios colonoscópicos. Detectar los pólipos, sale más económico sacar un pólipo que después hacer una quimioterapia para un cáncer de colon. ¿Sí? En definitiva, eso tiene un principio de bondad con los pacientes y además como país es económicamente más rentable. Ni hablar de la calidad de vida y de la vida justamente de los pacientes también. Doctor, cuando uno habla de este tipo de enfermedades, uno piensa también en el estrés, ¿no? En cómo estamos viviendo ahora, bueno, en medio de una pandemia también, pero hay distintos factores que uno dice, claro, tengo algo, una molestia, o se tiende a confundir quizás. Uno dice, no, es que soy intolerante a algo y lo saco de mi dieta y ahí me olvido del tema. ¿Pasa mucho eso en Chile? Sí, bueno, la gastroenterología convive con estas cosas que son síntomas digestivos que no necesariamente son enfermedades tan graves. Entonces, lamentablemente hay muchos pacientes que se hacen muchos exámenes porque tienen síntomas de mal funcionamiento. Y la regulación del movimiento intestinal la hace un sistema que es neurológico, entonces reacciona finalmente frente a las tensiones emocionales, a las sobrecargas de alimentos, sobre todo ahora después del 18 de septiembre, a irritantes. Entonces se producen síntomas que finalmente, si son transitorios, tener acidez o un poco de reflujo después de haber tenido después de fiestas patrias. Después de fiestas patrias, sí, pues es como algo esperable, o sea, no es... pero si los síntomas duran unos días, se pasó con un antiácido, tampoco es como para generar una alarma así masiva. Pero finalmente síntomas que son persistentes, que duran más allá de lo habitual, debieran de motivar a hacer revisiones sistemáticas. Pero si la persona ha tenido los síntomas siempre, habitualmente las personas que tienen estos trastornos digestivos funcionales, que tienen colon irritable, se preocupan mucho porque dicen, llevo 10 años con esto. Bueno, eso es como desde el punto de vista médico tranquilizador, porque cualquier enfermedad que sea grave, que lleva 10 años, ya se hubiese manifestado por algo más. Entonces... Claro. Doctor, y le preguntaba yo también por el estilo de vida, ¿hay alguna relación o de los síntomas que no hemos comentado que tienen que ver con el ánimo también? Lo que pasa es que estos trastornos funcionales coinciden con a veces periodos de tensión y de estrés y se manifiestan más síntomas de mal funcionamiento intestinal en los periodos de tensión y estrés. Están vinculados entonces en ese Están sentido. vinculados. Y además cuando hacen sobrecargas de alimentos y otras cosas. O sea, hay varios gatillantes. Claro. Y yo le hablaba también de la vida actual, ¿no? De cómo estamos viviendo. Hay varias dietas, hay un varios tono así adrenérgico continuo. Esto de estar así preocupado de que yo ahí estacioné el auto y no sabía dónde estaba y dónde que... O el estrés, claro. Es el estrés. Y también estas otras dietas que están surgiendo, o comportamientos, ¿no? De consumo también, el tema de las proteínas, o sin carne, o los ayunos. Bueno, eso es lo importante insistir, perdón. Desde el punto de vista práctico, las dietas, en realidad no hay ninguna cosa que haya probado científicamente un beneficio de una sobre otra. Entonces, hay que ser bien sincero. Mis propios hijos lo hacen así, como que toman así, y me van a retar por esto, porque como que una religión y que no, yo y los carbohidratos estrictos, y el otro la carne y el otro, pero en realidad finalmente el ser humano desde que tenemos conciencia convive con una alimentación equilibrada. Todas las dietas que son demasiado extremas no son muy saludables y pasan a ser carenciales de cosas. Entonces
está bien que lo hagan por un tiempo, si les resulta motivante, pero finalmente van a caer en una dieta, la dieta mediterránea, que es una dieta equilibrada, que un harto, en el fondo, variedad de alimentos, finalmente es la más médicamente recomendada. Bien, y hacer caso entonces a las señales y también a la historia de la familia en estos casos. Doctor Roberto Merino, gastroenterólogo de la Clínica Las Condes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, de nada, y cuando quieran nomás. Muchas gracias, doctor. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por estar, como siempre, bien pendientes ahí de las distintas plataformas de BioBio, la radio. Hasta pronto.